F5. Representación analógica de la situación del yo IHPC o iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. Supongamos que el sistema real constituido se ha representado analógicamente en la figura 81. El objeto cultural R mayúscula referente al Pino de San Lorenzo y el enlace, el registro cultural, contiene la historia del combate de San Lorenzo. El de la figura 81 es un sistema real 2,6, igual al de las figuras 77, 78, 79 y 80. Por lo tanto, el enlace 2,6 es una conexión trófica, animada por el arquetipo astral que puede ser vivenciada por el aspecto amor como superconcepto del sistema real 2,6. Al estudiar el tercer paso, quedamos en que el iniciado, cuando afirma el sistema real constituido, permite que el sujeto consciente lo retenga frente a sí. Semejante retención es coincidente con el punto de vista del Arcepe, aspecto raza sagrada en presente extensivo, y consiste en oponerse dialécticamente al tiempo trascendente, para crear la apariencia de que el sistema está detenido en un instante presente, puesto que el movimiento del tiempo es isotrópico, ha de alcanzar todas las dimensiones espaciales o extensivas del sistema real, por lo que la retención presente solo puede ser una retención extensiva. Es así que, estando todo el tiempo trascendente representado por el eje TT, la oposición del sujeto consciente para afirmar y retener al sistema real ha de efectuarse desde la posición que indica la flecha punto de vista del Arcepe. Mas, desde tal posición es analógicamente evidente que la percepción del registro cultural solo abarca su dimensión extensión. Es en ese momento cuando el sujeto consciente retiene al sistema real en presente extensivo, que el iniciado sitúa su yo en la posición IHPC, iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. Siendo la comprensión de un registro cultural análoga al volumen de un enlace cilíndrico, la posición comprensiva, desde donde es posible aprender la integridad de su estructura interna, es la que indica la flecha punto de vista del IHPC. Hay que repetir aquí que, fuera de esta explicación analógica, nada más puede agregarse sobre la comprensión que los iniciados hiperbóreos alcanzan sobre los registros culturales. Un método práctico para situarse en IHPC, por ejemplo, solo es enseñado oralmente a los caballeros Tirodal por los pontífices hiperbóreos. F6. Exploración visual del registro cultural. Después de efectuado el cuarto paso, el IHPC está en condiciones de explorar el registro cultural. Es posible, en principio, realizar una exploración visual de la serie cronocultural, vale decir, una exploración que no requiere movimiento exterior alguno por parte del iniciado. Este acto interior corresponde al primer motivo, mencionado en F1. No se ejecuta aquí ningún acto orgánico exterior. La exploración del registro cultural, la comprensión de su contenido, es un acto puramente egoico, un conocimiento logrado exclusivamente por el yo del IHPC. Cuando el iniciado afirma al objeto cultural emergente en relación al objeto cultural referente, segundo paso, tal acción consiste prácticamente en aplicar el objeto cultural emergente sobre el objeto cultural referente. El objeto cultural emergente y el objeto cultural referente quedan desde entonces enlazados por una conexión de sentido o registro cultural. Pero, además de quedar conectados por el registro cultural, la aplicación afirmativa causa que en el objeto cultural emergente se refleje permanentemente el objeto cultural referente, y que en el objeto cultural referente se refleje permanentemente el objeto cultural emergente. Aquí, particularmente, nos vamos a ocupar del primer caso, de la presencia del objeto cultural referente en el objeto cultural emergente. La presencia de la imagen del objeto cultural referente se da en el sentido de la conexión que enlaza a éste con el objeto cultural emergente,
ver figura 81, y por eso se manifiesta sobre el plano comprensivo LDTT. Es la tapasigno R mayúscula que aparece frente al IHPC. El objeto cultural emergente presenta siempre una pantalla cultural frente al IHPC y sobre ella la tapasigno R mayúscula del objeto cultural referente. Esta tapasigno es invisible, así como el registro cultural, porque para el arcepe, pasú o viria perdido, solo es visible el valor que emerge en el sentido del eje TT. El iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, por el contrario, está situado en sentido comprensivo con respecto al objeto cultural emergente y puede percibir perfectamente la pantalla cultural. Con el quinto paso de la facultad de anamnesia, justamente se localiza la tapasigno R mayúscula sobre el objeto cultural emergente. Si los objetos culturales son los entes mencionados, el quinto paso ha de consistir, por ejemplo, en localizar el pino de San Lorenzo, tapasigno R mayúscula, en el sable corvo del general San Martín, objeto cultural emergente. Tal localización, desde luego, solo la podrá efectuar el yo desde la posición del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. Una vez localizada la tapasigno R mayúscula, el iniciado puede proceder a la apertura del registro cultural. Para eso debe operar con la runa Gibur como espada de botán y resignar paso a paso las imágenes sobre la pantalla cultural. La primera es siempre la tapasigno R mayúscula, es decir, la imagen del objeto cultural referente. Desplazando esta primera imagen, destapando el registro, es posible observar toda la serie cronocultural, imagen por imagen, hasta dar con el sector de la historia cultural que ha motivado la exploración, por ejemplo, el combate de San Lorenzo. Y aquí es donde queda en evidencia la diferencia esencial que existe entre el contenido del registro cultural y la serie óntico-temporal del registro óntico. Mientras la serie óntico-temporal se compone de un solo tipo de imágenes, las que corresponden al desarrollo evolutivo de un ente, por ejemplo, la serie de caballos ónticos de la figura 63, la serie cronocultural contiene superconceptos axiológicos, es decir, estructuras de distintos tipos de objetos axiológicos. El registro cultural es una conexión de sentido particular de un objeto cultural dado. Su contenido se refiere siempre a la historia cultural del objeto en cuestión. La serie cronocultural se compone siempre de miembros que representan, cada uno de ellos, un momento del objeto cultural emergente relativo al objeto cultural referente. Empero, lo que efectivamente se plasma en el registro cultural es aquello específicamente cultural determinado por el contexto axiológico, vale decir, el valor cultural. Por eso los elementos fundamentales de la serie cronocultural son objetos axiológicos. Ahora bien, el valor determinado por una conexión de sentido es el valor particular. Cabe preguntar, ¿es la serie cronocultural una sucesión de valores particulares del objeto cultural emergente? Respuesta: no. Los valores particulares de cualquier objeto cultural son solo objetos axiológicos. La serie cronocultural, en cambio, se compone de superobjetos axiológicos que integran en su estructura a los valores particulares. ¿Qué es, pues, un superobjeto axiológico? Respuesta: el registro de un momento axiológico absoluto del objeto cultural emergente. Para entender la respuesta hay que recordar que el valor particular, el que hemos afirmado en el objeto cultural emergente, al constituir el sistema real con el tercer paso, siempre resulta agregado al valor general del objeto cultural emergente. Justamente, el paso del valor general al valor particular supone en todos los casos su realce. Quiere decir que el valor particular consiste en destacar un aspecto relativo de un objeto cultural que posee un valor general a priori, determinado por el contexto axiológico. Por lo tanto, cualquiera sea la forma de este valor particular relativa a otro objeto referente, R mayúscula, es imposible prescindir del sustrato axiológico del valor general.
Así, cuando el registro cultural se plasma el valor cultural, este es en realidad el valor absoluto del objeto cultural emergente, OCE, vale decir, el valor particular sobre el valor general. El registro de cada momento de valor absoluto del objeto cultural emergente es un superobjeto axiológico. Hay que notar que estamos aquí en presencia de una aparente paradoja, la contradicción entre lo absoluto y lo relativo. Con el fin de demostrar su inconsistencia, vamos a plantear la paradoja y aclarar sus causas. En un comienzo, el iniciado afirma un sistema real especial con el propósito de explorar su registro cultural. Le interesa conocer una historia relativa a los objetos OCE y OCR del sistema real. El registro cultural, por ser un enlace entre dos objetos culturales, aparentemente debería poseer contenidos referidos solamente a tales objetos, es decir, contenidos relativos. Pero he aquí que, bajo el valor particular relativo de los objetos culturales, subyace siempre el valor general, conformado por todo el contexto axiológico. Los contenidos del registro cultural, entonces, no pueden ser simplemente relativos, puesto que se asientan en el valor absoluto. Esta es la paradoja. Cada instante de la serie cronocultural, contenida en una conexión de sentido relativa, es el registro de un momento axiológico absoluto, del objeto cultural emergente u objeto cultural referente, es decir, el registro de un momento del valor absoluto. ¿Cómo debe entenderse, pues, esta superposición de los conceptos de absoluto y relativo? Respuesta. Teniendo en claro el alcance de cada concepto, es decir, teniendo en claro que lo que posee carácter relativo, por ejemplo, es la conexión de sentido, el registro cultural y también el momento considerado en sí mismo, puesto que el momento de un superobjeto axiológico, cualquiera de la serie, es relativo al momento presente del objeto cultural, cuyo valor absoluto representa. Por el contrario, el contenido del registro cultural está compuesto por una serie de registros de momentos axiológicos, absolutos o momentos del valor absoluto. Así pues, cuando todo momento sea relativo en sí mismo, no lo es en cuanto momento axiológico absoluto registrado en el superobjeto. En el interior del superobjeto reina el valor absoluto del objeto cultural en el momento de ser registrado. Esta aclaración, aun cuando desvanece la paradoja, nos plantea un problema aparentemente mayor, pues si cada miembro de la serie cronocultural es absoluto, ¿qué sentido tiene optar por tal o cual registro cultural, por tal o cual conexión relativa? Respuesta. La relatividad del valor particular introduce una característica en la serie cronocultural, la centralidad del objeto cultural referente, OCR. Con otras palabras, no obstante que el superobjeto radica en un momento axiológico absoluto, su estructura resulta determinada por la relatividad del valor particular, conferido por el registro cultural. Tal determinación consiste en la centralidad que el objeto cultural referente desempeña en la estructura de cada superobjeto axiológico. El superobjeto axiológico es un miembro de la serie cronocultural contenida en el registro cultural. Es, pues, un contenido némico, una especie de recuerdo macrocósmico, el recuerdo instantáneo y absoluto del objeto cultural emergente OCE. En este recuerdo está presente, según vimos, tanto el valor general como el valor particular del OCE, objeto cultural emergente. Lo primero significa que en el superobjeto tienen que estar todos los objetos axiológicos que constituyen el sentido del valor general, vale decir, el contexto axiológico. Básicamente, en el superobjeto axiológico se encuentran el objeto cultural emergente, OCE, y su contexto axiológico, pero el registro cultural, que es una conexión de sentido particular, confiere valor particular al objeto cultural emergente al relacionarlo con el objeto cultural referente. Esto significa que en el superobjeto axiológico, el objeto cultural referente ha de ocupar una posición central, vale decir,
un papel destacado entre los objetos del contexto axiológico. Consideremos, por ejemplo, el sistema real constituido por el sable corvo del General San Martín, objeto cultural emergente, y el pino de San Lorenzo, objeto cultural referente. En el registro cultural, el contenido ha de consistir en una serie cronocultural de superobjetos axiológicos. Cada superobjeto consiste del sable corvo y su contexto axiológico, valor general, además del pino de San Lorenzo en posición central, valor particular. De un superobjeto a otro de la serie puede variar la disposición del contexto axiológico, de acuerdo al desarrollo de la historia cultural, pero algo de permanecer constante en todos ellos. La posición central del pino de San Lorenzo, objeto cultural referente, cuya referencia en cualquier escena será insoslayable en ese registro cultural particular. El mismo combate de San Lorenzo, cuando al fin sea localizado en la serie cronocultural, mostrará en todas sus escenas la presencia predominante del pino de San Lorenzo. En el superobjeto axiológico de algún momento del combate, por ejemplo, el sable estará referido al pino y el pino ocupará, en el contexto de sable, un lugar relativamente central. En resumen, luego de localizar la tapasigno R mayúscula en el objeto cultural emergente, el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo procede a resignar paso a paso las imágenes hasta dar con el sector de la historia cultural que ha motivado la exploración del registro cultural. Cada imagen observada sobre la pantalla cultural es solo un aspecto de los superobjetos axiológicos que integran la serie cronocultural, pues los superobjetos no son meras imágenes, tal como se demostrará enseguida. F7. Exploración física del registro cultural. La segunda motivación para explorar el contenido de un registro cultural partía de la necesidad de salvar una distancia, espacial o temporal, relativa a algún objeto cultural, es decir, transituarse desde el núcleo cónico polidimensional, F1. No se trata aquí, como en el caso visto en F6, de un examen visual, es decir, interior, que no requiere movimiento exterior alguno del iniciado. En este caso, el iniciado se compromete físicamente en un desplazamiento instantáneo a través de las dimensiones reales del tiempo y del espacio. Desde el núcleo transituativo, el iniciado puede viajar instantáneamente a otro espacio de significación macrocósmico y situarse en el contexto axiológico de otro superconcepto del registro cultural explorado, F1. Para comprender esta asombrosa posibilidad que tienen a su alcance los iniciados hiperbóreos, hay que desarrollar sucesivamente dos temas. El primero se refiere al carácter extensivo, es decir, espacial, de los superobjetos axiológicos, y el segundo demuestra cómo a partir del sexto paso, es decir, a partir de la apertura del registro cultural, ya es posible la transituación. Con otras palabras, el primer tema explica el por qué y el segundo el cómo de la exploración física del registro cultural. Primer tema. Por causas que analizaremos enseguida, cada superobjeto axiológico tiene las dimensiones de un espacio cultural, y le cabe, pues, la definición del comentario 14. La serie cronocultural consiste así en una sucesión de superobjetos extensos, cada uno de los cuales está desplazado con respecto al consecutivo en un instante de tiempo trascendente. Un sistema real se compone de dos objetos culturales conectados por un registro cultural, que contiene la serie cronocultural. Ambos objetos, el objeto cultural emergente y el objeto cultural referente, están situados en ambos extremos de la serie cronocultural y existen permanentemente en el presente del tiempo trascendente. A medida que transcurre el tiempo trascendente, el valor absoluto de los objetos culturales, OCE y OCR, se va incorporando a la serie cronocultural. Instante tras instante, dos superobjetos axiológicos se agregan, uno en cada extremo, a la serie como contenido del registro cultural. Es evidente, en consecuencia, que todos los miembros de la serie cronocultural se hallan en distintos instantes pasados del tiempo trascendente.
Por otra parte, sabemos que el contenido del registro cultural es la serie cronocultural. Tal contenido, por pertenecer a un continente externo a los objetos culturales, se halla distribuido entre los objetos culturales emergente y referente, E12. Pues bien, esa distribución ha sido simbolizada en la figura 81. La serie cronocultural está representada allí como una serie de puntos distribuidos sobre una curva espacial con forma de espiral cónica, que recorre de un extremo al otro el sistema real. Cada punto de la serie corresponde a un superobjeto axiológico. Para explorar visualmente el registro cultural, el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo es capaz de reproducir sobre la pantalla cultural el superobjeto axiológico de su interés. La figura 81 nos permite advertir, analógicamente, el importante hecho de que los superobjetos axiológicos de cada extremo de la serie cronocultural se hayan invertidos con respecto a los objetos culturales del sistema real. Más claramente, en el objeto cultural emergente, OCE, el extremo de la serie cronocultural es la tapasigno R mayúscula, el cual presenta al objeto cultural referente, OCR, y en el objeto cultural referente, OCR, el extremo de la serie es la tapasigno E mayúscula, que representa al objeto cultural emergente, OCE. Esto significa que cada tapasigno es el superobjeto axiológico extremo de la serie, invertido con respecto al objeto cultural, en cuya pantalla radica. La causa de esta inversión no es otra más que la acción determinante de sentido cultural de la conexión de sentido o registro cultural. Esa conexión trófica vitaliza al objeto cultural para imponerle un sentido relativo al valor cultural, un valor particular, y para eso aplica el superobjeto axiológico de referencia sobre el objeto cultural, por ejemplo, la tapasigno R mayúscula sobre el objeto cultural E mayúscula emergente. Ni qué decir que las analogías que estamos presentando para aproximar al lector a los registros culturales, es decir, a una de las claves del terrible secreto de Maya, deben ser interpretadas a la luz de todo lo visto hasta aquí sobre el modelo estructural, extremando la aplicación de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Esta advertencia vale en el caso de la figura 81, porque podría cometerse el error de subestimar la capacidad analógica que posee el dibujo para representar los fenómenos reales, o suponer que algunos fundamentos hiperbóreos han sido pasados por alto. Por eso, quizás convenga aclarar que la representación de la serie cronocultural como serie de puntos no es casual, y ello no significa tampoco que la historia cultural es discontinua. Lo que ocurre es que, aunque normalmente invisible, la serie cronocultural tiene dos características que justifican dicha analogía puntual. Una es su carácter sucesivo, en tanto que serie, y otra su cualidad de ser una extensión real, puesto que sus miembros, los superobjetos axiológicos, se hallan extendidos en el espacio cultural real, es decir, distribuidos en la extensión del superconcepto del sistema real. ¿Y cómo justifica estas características la analogía puntual empleada? Respuesta: porque si algo real es extensivo y sucesivo, entonces debe corresponder básicamente con la estructura del espacio real. Macrocósmico, el cual es continuo y discontinuo a la vez, por causa de los átomos gravis que lo producen. Resulta así que cada superobjeto axiológico de la serie cronocultural está plasmado, en realidad, sobre un átomo gravis. Por eso corresponde representar a la serie de superobjetos por una serie de puntos, como en la espiral cónica de la figura 81. Como vemos, la analogía puntual, lejos de ser una representación superficial de la serie cronocultural, permite una comprensión más profunda de los registros culturales y de la facultad de anamnesia. Por ejemplo, la propiedad de estar fundado sobre un átomo gravis nos facilita la comprensión integral del superobjeto axiológico, especialmente sus dimensiones espaciales y temporales. Esto lo comprobaremos analizando la constitución de un superobjeto axiológico cualquiera de la serie cronocultural.
Es el arquetipo astral, al conservar con su vitalidad el valor general del objeto cultural, quien recibe a cada instante que pasa el valor absoluto. Es también quien lo registra en el registro cultural como momento del valor absoluto, es decir, como superobjeto axiológico. En principio, pues, el arquetipo astral registra el valor absoluto del objeto cultural, plasmándolo sobre el arquetipo gravis. La potencia formativa del átomo gravis resulta así conformada por el valor absoluto y se constituye una estructura axiológica cuya capacidad se denomina superobjeto axiológico. El átomo gravis obra como fundamento óntico del superobjeto. El átomo gravis aporta la naturaleza óntica universal, en tanto que el valor absoluto termina particularmente tal naturaleza. La individualiza específicamente con forma cultural. El superobjeto es entonces un ente con forma cultural, no un verdadero objeto cultural. No podría serlo, pues, en ese caso, sería visible, debiendo emerger para ello en la esfera de sentido del mundo, región D mayúscula. El ente con forma cultural en que se ha transformado el arquetipo gravis dispone de las dimensiones exteriores de un espacio físico y de un núcleo indiscernible en la interioridad de su ser en sí. El espacio físico que produce todo átomo gravis está limitado por las determinaciones de su forma individual. El espacio de un átomo gravis puede abarcar los límites de un átomo físico, por ejemplo, que dependen de la capacidad de la matriz esencial del designio átomo, o los límites de un planeta, conforme a la capacidad arquetípica de un Kumara, o los límites de un sistema solar, conforme a la capacidad de un logos o demiurgo solar, o los límites de una galaxia, conforme a la capacidad de un logos o demiurgo galáctico, o incluso límites cósmicos, por cuanto el mismo uno determina con su capacidad arquetípica los límites del universo. ¿Y quién determina los límites del espacio físico del ente con forma cultural? Respuesta: el valor absoluto que conforma la potencia formativa transforma al espacio físico en espacio cultural. Sus límites son los del contexto axiológico. Si recordamos que un espacio cultural exterior es un lugar en el que es posible efectuar alguna de estas tres cosas. A. Descubrir un ente designado. B. Proyectar un signo. C. Reconocer un objeto. Comprenderemos que el espacio cultural de un superobjeto puede tener dimensiones enormes. Lo explicaremos. En el espacio cultural de un superobjeto axiológico no es posible a. Descubrir un ente designado, ni b. Proyectar un signo, pero sí es posible c. Reconocer un objeto, y esta posibilidad es la que fija los límites reales del espacio cultural. Imagínese el superobjeto de una ciudad, por ejemplo, Atenas en el siglo IV a.C., y su contexto axiológico integrado por todos los objetos culturales de su cultura, y se convendrá en que los límites de su espacio cultural, donde es posible reconocer un objeto, son enormes. Ahora, cuando sabemos que un superobjeto axiológico es la capacidad de un espacio cultural, y que tal capacidad es la forma de una estructura axiológica conformada por un momento del valor absoluto del objeto cultural, es hora de hacer intervenir al tiempo. Ello no ofrecerá dificultad si recordamos que el superobjeto se asienta sobre un arquetipo gravis, y que éste posee un núcleo indiscernible en la interioridad de su ser en sí. El superobjeto, en efecto, es un ente con forma cultural, y, en todos los entes, independientemente de su forma o tamaño, existe un punto indiscernible. Esta propiedad es la causa de la isotropía del tiempo trascendente. A través de los puntos indiscernibles fluye el tiempo trascendente, y, como todo punto del espacio macrocósmico contiene un punto indiscernible, la fluencia temporal es isotrópica. Esto significa que en el espacio cultural del superobjeto puede fluir el tiempo trascendente desde el punto indiscernible del arquetipo gravis. ¿Por qué decimos puede fluir y no fluye? Respuesta: porque la fluencia del tiempo trascendente solo ocurrirá cuando el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo se asome al espacio cultural del superobjeto axiológico y reconozca un objeto, es decir,
cuando le conceda sentido cultural. En caso contrario, si el superobjeto axiológico solo permanece situado en la serie cronocultural, su dimensión temporal es la de un momento del valor absoluto. Vale decir que el superobjeto permanece fijado en ese momento axiológico absoluto, comportándose como un contenido némico del registro cultural. En resumen, si el iniciado se sitúa en IHPC y accede al contenido del registro cultural, la serie cronocultural de superobjetos axiológicos, y si por medio de la resignación paso a paso, séptimo paso de la facultad de anamnesia, se asoma al interior de un superobjeto axiológico y encuentra significativo el contexto axiológico de su espacio cultural, es decir, si le pone sentido con su expresión, entonces puede ocurrir que fluya el tiempo trascendente desde el núcleo indiscernible del ser en sí. El iniciado deberá evaluar muy bien si le conviene poner sentido en un espacio cultural de un superobjeto, pues, si esto sucede, es inevitable la fluencia del tiempo trascendente y el consiguiente peligro de enfrentamiento con el demiurgo a través del punto indiscernible, del yod, del ojo de Abraxas. Y como el tiempo trascendente es en realidad la corriente de conciencia del demiurgo, se comprende que en cada ente, desde el punto indiscernible, está él. Está él impulsando el proceso del ente con su aspecto sabiduría, desde la entelequia potencial, y viendo el proceso del ente con su aspecto conciencia-tiempo, desde el punto indiscernible. Los átomos gravis sostienen a los entes, y en cada uno de ellos existe un punto indiscernible. En cada punto indiscernible, que es el mismo punto en todos los átomos del universo, existe un punto de tiempo trascendente, pues en cada uno de ellos el demiurgo manifiesta su aspecto conciencia-tiempo. Ahora bien, la influencia del tiempo trascendente en el superobjeto no debe ser rechazada a ultranza por el iniciado, pues aunque el peligro mencionado está siempre latente, es perfectamente posible evitarlo, según se explicará, y en cambio presenta la ventaja de permitir el paso hacia el núcleo transituativo del superconcepto. A esta operación se refieren los pasos séptimo a 15º de la facultad de anamnesia, y a ella nos referiremos en el segundo tema. Segundo tema. Si se ha entendido correctamente el primer tema, deberá extraerse la siguiente conclusión. La serie cronocultural de superobjetos axiológicos es un contenido estático del registro cultural. Cada miembro de la serie es el registro de un momento de valor absoluto del objeto cultural que representa. El iniciado hiperbóreo opera el registro con su yo en la posición iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, figura 81. Desde allí localiza la tapasigno R mayúscula y causa su apertura. Pasos cuarto, quinto y sexto de la facultad de anamnesia. La tapasigno R es el superobjeto axiológico situado en el extremo de la serie. Practicando el sexto y séptimo paso, el iniciado resigna los superobjetos empleando, paso a paso, la espada de Botán. El iniciado observa los objetos resignados desde la pantalla cultural, es decir, observa su imagen, cuidando de no afirmar ningún sentido en ellos. Una vez que ha seleccionado al superobjeto que más le interesa conocer, puede optar, si lo requiere su estrategia, por poner sentido en su espacio cultural, reconociendo a los objetos axiológicos que lo integran y proyectándoles los signos. En el mismo instante que el iniciado proyecta el primer signo, comienza a fluir el tiempo trascendente desde el núcleo indiscernible del ente. En ese momento el espacio cultural del superobjeto puede adquirir sus límites más vastos, permitiendo al iniciado la entrada física en su contexto axiológico. De más está advertir que semejante paso, el octavo de la facultad de anamnesia, es terriblemente arriesgado. ¿Por qué? Respuesta. Porque una vez ingresado físicamente en el espacio cultural del superobjeto, en el seno de su contexto axiológico, este ámbito no diferirá en nada del contexto habitual que deja atrás el iniciado, y tal indiferencia puede tornar dificultoso y peligroso el regreso al propio contexto habitual. Para estos casos,
La única posibilidad cierta de orientación procede de la correcta observación de la dimensión temporal. En efecto, si el contexto axiológico de un superobjeto no presenta diferencia apreciable con el contexto axiológico habitual del iniciado, no ocurre tal indiferencia con los tiempos trascendentes de ambos contextos. Si bien el tiempo trascendente fluye en el espacio cultural de cualquier superobjeto, no lo hacen todos del mismo modo. ¿Cuál es la diferencia? Respuesta: que el tiempo trascendente en cualquier superobjeto solo comienza a fluir a partir del principio que le impone el momento del valor absoluto. El momento axiológico absoluto, único para cada superobjeto, constituye el principio de la sucesión del tiempo trascendente. Vale decir que en cada superobjeto el tiempo trascendente arranca en un momento de valor absoluto diferente. El principio del tiempo trascendente es, pues, la única guía que dispone el iniciado hiperbóreo para orientarse en el espacio cultural del superobjeto explorado. Para que este concepto se concrete en un acto práctico de orientación, es necesario determinar con precisión el mencionado principio del tiempo trascendente. La importancia de establecer el principio del tiempo en el superobjeto solo podrá medirse si se comprende el siguiente aspecto del problema. Aunque ambos espacios culturales sean semejantes y causen la confusión del iniciado, hay una diferencia fundamental entre ambos. El espacio cultural habitual del iniciado está constituido sobre un espacio físico, integrado en toda la extensión de sus dimensiones por átomos gravis. Por cada uno de tales átomos puntuales fluye isotrópicamente el tiempo trascendente. El espacio cultural del superobjeto, en cambio, está constituido sobre el espacio físico que produce un único átomo gravis. Recordemos que el superobjeto es un ente con forma cultural. Solo cuando el iniciado pone sentido en esa forma cultural, comienza a fluir el tiempo trascendente, y lo hace por el punto indiscernible de ese único átomo que soporta al superobjeto. Se ve, pues, la importancia de captar el principio del tiempo trascendente, ya que éste brota por un solo punto del superobjeto, un punto que la sabiduría hiperbórea denomina la fuente de Abraxas. Conviene hacer un alto en la búsqueda del principio para comentar una consecuencia de la diferencia recientemente expuesta entre el espacio cultural habitual y el espacio cultural del superobjeto. Para el iniciado hiperbóreo, la realidad es lo que afirma su expresión. Así, real es su contexto axiológico habitual, en el que ha afirmado la totalidad de los objetos culturales. Pero también será real el contexto axiológico presente en el espacio cultural del superobjeto, puesto que lo ha afirmado con su expresión, y en ambos espacios culturales reales, en el seno de sus respectivos contextos axiológicos, el iniciado podrá situarse alternativamente y adquirir experiencias semejantes, sin que nada permita establecer, finalmente, cuál es un espacio y cuál es otro. Pero, aunque las diferencias no se adviertan, lo cierto es que los objetos culturales del contexto habitual están constituidos sobre entes designados, mientras que los objetos axiológicos del contexto del superobjeto solo conforman a la potencia formativa de un único átomo gravis. Es decir, que el contexto axiológico habitual está fundado sobre la pluralidad de entes de una infraestructura óntica, mientras que el contexto del superobjeto está fundado sobre la forma de un solo ente. ¿Qué conclusión hay que extraer de estos hechos? Respuesta: que aunque reales ambos, un objeto cultural del contexto habitual se halla fundado sobre un ente, y por lo tanto es físico, en tanto que un objeto axiológico del contexto del superobjeto se halla plasmado en el arquetipo gravis como la forma de éste, y no como ente en sí, y por lo tanto es metafísico. El objeto axiológico, en efecto, es una forma pura, un símbolo real, que carece de esencia óntica. Su plasmación solo complementa accidentalmente la esencia óntica del átomo gravis. Se comprende ahora que, aunque el iniciado se detenga perplejo, sin poder determinar cuál es su contexto habitual, lo concreto es que solo el suyo es físico. Todo otro contexto axiológico de los superobjetos es metafísico, compuesto de puros símbolos.
Y esta no es la parte más engañosa del terrible secreto de Maya. El iniciado hiperbóreo que ha entrado al espacio cultural de un superobjeto y se ha extraviado en un contexto axiológico de puros símbolos, un contexto con toda la apariencia de su efectiva realidad, solo podrá orientarse si es capaz de hallar la fuente de Abraxas, el principio del tiempo trascendente. Desde luego, lo correcto es no entrar al espacio cultural de un superobjeto, si no se ha determinado de antemano la ubicación de la fuente de Abraxas. Su ubicación es la condición necesaria y suficiente para obtener orientación y seguridad. La orientación se obtiene de tomar a la fuente de Abraxas como referencia estratégica para todo desplazamiento por el espacio cultural del superobjeto, y la seguridad consiste en saber en todo momento dónde está el ojo de Abraxas, es decir, en qué lugar se ha de producir el inevitable enfrentamiento con un aspecto del demiurgo. Finalmente, ¿cómo se determina el principio del tiempo trascendente del superobjeto axiológico? ¿Cómo se encuentra la ubicación de la fuente de Abraxas? Respuesta. La fuente de Abraxas se halla en el centro del espacio cultural del superobjeto. Esta respuesta nos plantea, pues, otro interrogante. ¿Cómo determinar el centro en un superobjeto axiológico de la serie cronocultural? Respuesta. El centro se determina con el concurso de un dato ya conocido. Recordemos una respuesta anterior. La relatividad del valor particular introduce una característica en la serie cronocultural, la centralidad del objeto cultural referente, OCR. Con otras palabras, no obstante que el superobjeto radica en un momento axiológico absoluto, su estructura resulta determinada por la relatividad del valor particular, conferido por el registro cultural. Tal determinación consiste en la centralidad que el OCR desempeña en la estructura de cada superobjeto axiológico, F6. Conocemos ahora el modo de ubicar el centro en el espacio cultural de un superobjeto. Hay que ubicar con exactitud al objeto cultural referente del registro cultural. En el contexto axiológico del superobjeto, el objeto cultural referente ocupa una posición central, y una vez localizado el objeto cultural referente, sabemos que, junto a él, está la fuente de Abraxas. Regresemos al iniciado hiperbóreo en presente comprensivo y observemos cómo se aplica esta posibilidad de ubicar a priori la fuente de Abraxas durante la exploración del registro cultural, siendo que los superobjetos axiológicos más alejados de los extremos de la serie cronocultural corresponden a momentos pasados del valor absoluto. El explorarlos y ponerles sentido equivale a recrear espacios culturales con contextos axiológicos antiguos, en los que el tiempo trascendente ha comenzado a fluir a partir de la entrada del iniciado y su expresión postora de sentido. Este caso, en el cual es fácil extraviarse de no contar con una referencia segura, es análogo al ejemplo ya visto sobre el sistema real formado por el sable corvo del general San Martín, objeto cultural emergente, y el pino de San Lorenzo, objeto cultural referente. En el registro cultural de tal sistema, el iniciado revisaba la serie cronocultural para ubicar un superobjeto axiológico correspondiente al combate de San Lorenzo. Supongamos ahora que el iniciado ha seleccionado y resignado un superobjeto y que se dispone a ingresar a su espacio cultural. En la pantalla cultural del sable corvo, objeto cultural emergente, ha contemplado la imagen del superobjeto elegido. Se ve allí al pino de San Lorenzo en una posición central del contexto axiológico. En su torno, el convento de San Carlos, el general San Martín y su regimiento de granaderos a caballo, el río Paraná y la fragata con los soldados españoles, etc. Son los momentos previos al combate. El iniciado decide afirmar la escena y contemplar el combate de cerca, para lo cual planea ingresar en el espacio cultural del superobjeto e instalarse en un sitio adecuado. Antes de poner el sentido, se plantea el siguiente interrogante. ¿Cuál es el objeto cultural referente? ¿R? Respuesta. El pino de San Lorenzo. ¿Dónde está ubicado el objeto cultural referente? Respuesta. En el centro del contexto axiológico. ¿Dónde puede estar la fuente de Abraxas?
Respuesta: en el centro, junto al Pino de San Lorenzo u objeto cultural referente. Sabiendo luego que ha ubicado el principio del tiempo trascendente, el iniciado se decide a poner sentido en el espacio cultural, concentrándose para no perder de vista el objeto cultural referente, es decir, al Pino de San Lorenzo. En el siguiente paso, el iniciado proyecta los signos sobre los objetos axiológicos y les pone sentido, notando cómo, en el acto, la escena cobra vida y movimiento. Es el efecto del tiempo trascendente que ha comenzado a fluir desde la fuente de Abraxas. Antes de ese comienzo, en el superobjeto reinaba el momento registrado del valor absoluto. El iniciado entra en la escena y comprueba que se halla en un espacio cultural de gran realismo, en nada diferente de su contexto habitual. Por eso no pierde de vista en ningún momento al Pino de San Lorenzo, pues junto a él se encuentra la fuente de Abraxas, el punto de referencia exacto que le permitirá avanzar más allá del espacio cultural del superconcepto. Naturalmente, para comprender qué significa avanzar más allá del espacio cultural del superconcepto, y especialmente qué hay más allá, es necesario profundizar analógicamente en el sistema real. Comencemos por examinar nuevamente la figura 81. Sobre una trayectoria en forma de espiral cónica, se han representado allí, por medio de puntos, los superobjetos de la serie cronocultural. Esta disposición analógica nos permite extraer una importante conclusión. Cada punto sobre la espiral cónica equivale a un superobjeto axiológico, y todos los superobjetos están situados en serie, es decir, uno a continuación de otro, a lo largo de la dimensión-extensión del superconcepto. Por lo menos, esto es lo que se aprecia desde el punto de vista RCP. Sin embargo, la situación de los superobjetos es muy distinta desde el punto de vista del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. Para comprobarlo, solo hay que imaginar cómo se verían los puntos de la espiral cónica desde la posición que indica la flecha iniciado hiperbóreo en presente comprensivo en la figura 81. Es evidente que de ese modo solo se podrá observar un punto, es decir, el punto extremo de la serie. La tapasigno R justamente representa el superobjeto extremo de la serie, visto sobre la pantalla cultural del objeto cultural emergente. Cuando por efecto del quinto y sexto paso de la facultad de anamnesia se desplaza la tapasigno R, el superobjeto extremo, y se lo reemplaza en la pantalla cultural por otro superobjeto axiológico de la serie. El iniciado hiperbóreo en presente comprensivo sigue viendo solo un superobjeto, el que tiene frente a sí en la pantalla cultural. Luego de este superobjeto visible vendrían los siguientes superobjetos en serie. Esto, que parece lógico para todo RCP, es incomprobable para todo iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, y la dificultad hay que buscarla en el tiempo trascendente. Sabemos, en efecto, que basta la expresión del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo sobre un superobjeto axiológico para causar el principio del tiempo trascendente en su espacio cultural. Pues bien, supongamos que en la figura 81, el iniciado hiperbóreo en presente comprensivo causará en cada punto de la espiral cónica el principio del tiempo trascendente. Ello equivaldrá a que, por cada punto, pasará un eje TT del tiempo trascendente. Es indudable, entonces, que tales ejes TT sean vistos como líneas paralelas desde el punto de vista del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. He aquí otra importante conclusión. Los superobjetos axiológicos contenidos en el registro cultural, que aparentan estar distribuidos en serie sobre la dimensión extensión para el punto de vista del RCP, están distribuidas sobre dimensiones paralelas del tiempo trascendente para el punto de vista del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo. En síntesis, los superobjetos axiológicos están distribuidos extensivamente en serie y temporalmente en paralelo. Esta conclusión nos permitirá resolver el problema de la continuidad de la historia cultural. Desde el punto de vista del RCP, la historia cultural, en tanto, se compone de una serie de superobjetos axiológicos. Es extensivamente discontinua.
Desde el punto de vista del iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, la historia cultural, en tanto, se desarrolla en cada superobjeto explorado por causa del principio del tiempo trascendente, es, cronológicamente, continua.